Entonces, pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre generalidades metodológicas de los estudios de corte. Si recuerdan, ya vimos varios diseños, los estudios transversales, los de casos y controles, y el día de hoy abordaremos los estudios de corte. Entonces, vamos a dar algunas generalidades. Vamos a hablar específicamente sobre la direccionalidad y la temporalidad de los estudios de corte. Después vamos a mencionar brevemente los diversos tipos o poblaciones de estudio que pueden tomarse para hacer un estudio de corte. Cosas muy generales sobre el análisis, más que nada relacionado a qué medidas de frecuencia y de asociación se utilizan en este tipo de estudios, porque el análisis lo verán a profundidad en las siguientes clases, cuando vean análisis de supervivencia, ¿no? También muy importante los potenciales sesgos relacionados con los estudios de corte. También unas generalidades sobre los diseños híbridos y al finalizar, pues nada más mencionaremos las ventajas y desventajas de este tipo de estudios, ¿no? Entonces, em, bueno, los estudios de corte, junto con los estudios transversales y los estudios de casos y controles, son estudios, como hemos visto, observacionales, ¿no? En donde, pues no hay una manipulación experimental de la variable de interés y básicamente se observan las exposiciones y los desenlaces en los participantes, pues sí, en los participantes seleccionados. Ajá. El objetivo de los estudios de corte es medir y a menudo comparar incidencias de una enfermedad en una o más cortes del estudio. Y la palabra corte pues designa este concepto, ¿no? Es pues un concepto que se utilizaba em, pues en Roma, donde una corte era un grupo de soldados pues que se movían de forma conjunta, y a eso se refiere este concepto, ¿no? La palabra corte habla de un grupo de personas que comparten ya sea una exposición o una condición común. Y puede haber muchos tipos de corte, como vamos a ver ahorita. Puede ser cortes de nacimiento, cortes ocupacionales, cortes geográficas, etcétera. Pero todas se refieren a lo mismo, a un grupo de personas que comparten una característica en especial, ¿no? Em, Frecuentemente los estudios de corte incluyen dos cortes, ¿no? Una de ellas suele describirse como la corte expuesta, que está conformada por individuos que han experimentado un evento o una exposición, la cual puede desarrollar uno o más resultados de salud o desenlaces, ¿no? Y la otra corte se considera o se le llama la corte no expuesta o la corte de referencia. Esta corte de referencia proporciona pues el estándar contra el cual se mide el cambio en el riesgo de la corte expuesta, ¿no? Ajá, sí, se compara con el riesgo que tiene la corte expuesta. Y generalmente, pues la corte no expuesta o la corte de referencia se define por la ausencia de una exposición de interés en el estudio, ¿de acuerdo? Y bueno, estas dos cortes son seguidas entonces a lo largo del tiempo para ver la aparición de casos nuevos y, como les digo, al final comparar incidencias entre los dos grupos, entre la corte expuesta y la no expuesta. La característica esencial, por lo tanto, de los estudios de corte es que se parte de la exposición, ajá, y de ahí se evalúa el desenlace. Tengan mucho cuidado porque va a haber mucha gente que les puede decir que aquello que caracteriza a los estudios de corte es que son prospectivos, pero eso no es cierto. La característica metodológica que define a un estudio de corte es que se parte de individuos expuestos y no expuestos y se le sigue para evaluar los desenlaces. Ujú. Entonces, si hay una asociación positiva entre la exposición y el desenlace o la enfermedad que estamos estudiando, se esperaría que la proporción de individuos en el grupo expuesto
pues va a ser mayor, ¿no? Que la proporción de individuos que desarrollan la enfermedad en la corte no expuesta. Ahora, dado que estamos identificando casos nuevos o casos incidentes de una enfermedad a medida, perdón, a medida que ocurren, em, podemos determinar si existe como tal una relación temporal entre la exposición y el desenlace. Es decir, se puede determinar con bastante seguridad si la exposición precede al inicio de la enfermedad y bueno, pues resulta evidente que esta relación temporal debe establecerse si queremos considerar a la exposición como una posible causa de la enfermedad o como un posible factor de riesgo. Ajá. Y por esto mismo, la direccionalidad de los estudios de corte siempre va a ser forward, es decir, siempre se va a partir de la exposición hacia el desenlace. Ajá. Si ustedes recuerdan, la vez pasada que hablamos de los estudios de casos y controles, la direccionalidad de ese tipo de diseño es backward, porque ahí se empieza de los casos, es decir, ahí empezamos ya del desenlace y vamos hacia atrás buscando cómo fue la exposición. Ajá, se parte de los casos y se ve si estuvieron expuestos o no, pero en el caso de los estudios de corte, tienen siempre, siempre una direccionalidad forward porque se inicia desde la exposición y se evalúa el desenlace. Ujú. Entonces, como les decía, es posible establecer una relación temporal, pero esto también introduce pues una limitante, porque el estudio de corte pues realmente puede realizarse únicamente cuando ya existe cierta evidencia que sugiera una asociación entre la exposición y una enfermedad. Ajá, es decir, no se puede hacer un estudio de corte cuando se tiene nada más una hipótesis así como vaga de que quizá una exposición se asocia a un desenlace, porque pues son muy caros, involucran muchísima logística y realmente hay que tener como cierta certeza, ¿no? De que la exposición realmente puede estar asociada a cierto desenlace. Ujú. Ahora, como les digo, la característica distintiva de todos los estudios de corte es que siguen a las personas a lo largo del tiempo partiendo de la exposición hacia el desenlace. Sin embargo, la recolección de la información puede darse de diversas formas. Ujú. Como les decía acá previamente, la direccionalidad siempre va a ser forward, pero la recolección de la información em, es lo que puede variar. Ajá. Entonces, veamos el primer ejemplo, la primera, aquí la línea como moradita, y digamos que esta flecha que dice now es ahora, ¿no? En el 2025. Si nosotros planeamos un estudio el día de hoy, en el 2025, y lo iniciamos mañana, y a lo largo de varios meses medimos una exposición y después seguimos a los individuos hacia el futuro, ¿no? Hacia el 2026, 27, 28, 29 y vemos quiénes desarrollan un desenlace. Este tipo de diseño, como pueden ver, tiene una temporalidad forward, ¿no? Porque va de la exposición hacia el outcome, hacia el desenlace, pero su temporalidad es prospectiva o concurrente, también se le llama, ¿no? Es decir, se inicia hoy el estudio y se le sigue a los participantes hacia el futuro, ¿de acuerdo? Ese sería un estudio de corte prospectivo. Ahora, puede haber otra situación en la que estemos el día de hoy planeando un estudio, ajá, pero tenemos una corte que ya se hizo. eh, o sea, poniéndoles un ejemplo, la Corte de la Ciudad de México, el Mexico City Prospective Study, tuvo un periodo de reclutamiento del 98 al 2004, ¿no? Y digamos que tenemos los datos de mortalidad hasta el 2022. Eh, en ese estudio la exposición se midió en 1998 y el desenlace se va viendo a lo largo del tiempo. Pero nosotros estamos en el 2025, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de esta corte, sería un estudio retrospectivo, o sea, es una corte, pero
la recolección de la información se hace de forma retrospectiva. Ajá. Pero si se dan cuenta, la direccionalidad sigue siendo forward, o sea, seguimos yendo de la exposición hacia el desenlace, únicamente que el análisis de la información se hace de forma retrospectiva. Y también puede haber el caso en donde se inicie con bueno, que la exposición se haya medido en el pasado, pero nosotros podamos seguir haciendo mediciones de la exposición hacia el futuro y evaluando el desenlace también hacia el futuro. O sea, digamos que empezamos a medir, que se empezó a medir la exposición a una corte en el 2010. Ajá, llegamos al 2025, la corte se continúa siguiéndose y los desenlaces siguen midiéndose, ajá, hacia el futuro, hacia el 2026, 2027, 2028. Esto representaría una corte ambidireccional porque tiene un componente retrospectivo, pero también uno prospectivo. Ajá. Entonces, recapitulando, les digo, lo que caracteriza a los estudios de corte es que se parte de la exposición de un grupo de individuos que están expuestos y otro que no, intentando comparar las incidencias. La direccionalidad siempre es forward, porque siempre se parte de la exposición hacia el desenlace, pero la temporalidad puede variar, ajá, puede ser prospectiva, puede ser retrospectiva o ambidireccional. No sé si estos conceptos les quedan claros, porque a veces hay mucha confusión en relación a ellos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta al respecto antes de pasar a otra cosa. Por mi parte no quedó muy claro. Bueno, ok, de acuerdo. Entonces vamos a pasar ahora a los diferentes poblaciones de estudio que se pueden tomar. Sí, está bien, se entiende. ¿Perdón? Sí, que está bien, se entiende. Ok, de acuerdo. Gracias. Este, ok, entonces, como les digo, siempre se va a partir de individuos expuestos o no expuestos, y nosotros podemos decidir, o ustedes como investigadores pueden decidir, pues según su pregunta de investigación, ¿no? Según su interés, pues qué poblaciones o qué cohortes escoger dentro de su estudio. Hay muchos tipos, aquí solo les puse algunos ejemplos, puede ser corte según una exposición, una corte ocupacional, cortes geográficas, cortes clínicas o cortes poblacionales, sin importar el tipo de corte, como les digo, y como creo que se los he estado repitiendo mucho, pero bueno, siempre se parte de la exposición, evaluando entonces el desenlace. Ajá. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, una corte, según la exposición, sería este estudio em, que se hizo en Finlandia, en donde, bueno, como no sé si ustedes conozcan de este accidente que hubo en una planta nuclear en Chernóbil. La nube radioactiva se esparció hacia Europa, ¿no? Incluyendo Finlandia. Entonces, en este estudio lo que intentaron evaluar es si esta nube radioactiva, pues, incrementó o de alguna forma modificó la incidencia de malformaciones congénitas, de partos prematuros o de muertes perinatales en Finlandia. Y si se dan cuenta, esta es una corte basada en la exposición, ¿no? O sea, la exposición que los autores están evaluando, pues son los niveles de cesio 137. Y bueno, al final llegan a la conclusión de que en realidad no hubo un aumento significativo en la incidencia de malformaciones congénitas ni muertes perinatales, pero sería un ejemplo de una corte que se selecciona según una exposición específica. Ujú. Las cortes ocupacionales han sido muy comunes. Este es un estudio clásico y es un estudio muy bonito donde se evalúa este, bueno, antes se usaba el asbesto como aislante, ¿no? Entonces había trabajadores, bueno, lo que hacen es que se evalúa a aquellos trabajadores que se dedicaban a poner asbesto y que además fumaban, qué tanto más riesgo tienen de presentar cáncer pulmonar. Entonces se dan cuenta de que aquellos que fuman y que además trabajan en esto tienen como 92 veces más riesgo de desarrollar este cáncer pulmonar que aquellos que ni fuman ni están expuestos al asbesto. Y también es un estudio clásico donde
se habla de la interacción, o sea, la interacción entre la exposición al asbesto y el tabaquismo, ¿no? O sea, como este efecto de sinergia. Entonces, y bueno, y este estudio también representa un ejemplo de una corte retrospectiva, porque se analiza los datos bueno, o sea, el estudio se hizo como en el 1970, algo así, y los datos que se utilizan son del 1963 a 1967. Entonces, si se dan cuenta, ahí es más o menos lo que veíamos acá, ¿no? Aquí hagan de cuenta que se inicia el estudio, pero ellos están evaluando la exposición que se dio en 1963 y los desenlaces que se dieron hasta 1967, pero ellos se encuentran como en 1970. Entonces, representa también un ejemplo de una corte retrospectiva, ¿no? Y bueno, como les decía, también una corte ocupacional. Cortes geográficas, bueno, pues el Framingham Study es un estudio también clásico de enfermedad cardiovascular, en donde pues en 1948 se inició el estudio en Massachusetts, y pues se seleccionaron alrededor de 5.000 personas de esta ciudad, y como justamente fueron únicamente de esta área, pues puede ser un ejemplo de una corte geográfica, ¿no? Este grupo de participantes fue seleccionado pues porque estaban cerca de donde se iba a realizar el estudio, porque había como cierta facilidad para hacer las mediciones, etcétera. Entonces, pues representa también un ejemplo de una corte geográfica, ¿no? Aunque puede haber muchos más. Cortes clínicas, que este es un ejemplo de una corte clínica donde se incluyen únicamente individuos con diabetes. Y bueno, también es una corte poblacional, pero bueno, el chiste es que aquí únicamente se incluyen participantes con diabetes intentando ver factores de riesgo para mortalidad asociada a COVID, ¿no? Y finalmente, cortes poblacionales, pues un ejemplo podría ser justamente el Mexico City Prospective Study, ¿no? En donde se utiliza la población de dos alcaldías de acá de la Ciudad de México y se han hecho pues diversos estudios. Como pueden ver, pues como les decía, las cortes pueden definirse de muchas formas, pero en todas las cortes se inicia de la exposición y se parte hacia el desenlace. Ahora, abordando nada más brevemente sobre las medidas de frecuencia y de asociación utilizadas en los estudios de corte, pues básicamente es la incidencia. Ajá. Como les decía en clases previas, la incidencia es una medida de frecuencia que se basa en los casos nuevos de la enfermedad y es decir, refleja un cambio en el estatus del individuo, es decir, aquellos que pasan de no estar enfermos a estar enfermos, ¿no? La incidencia, por lo tanto, permite estimar riesgos y como les había comentado también previamente, pues es la medida de frecuencia que debe utilizarse en los estudios de corte, más que nada por el diseño que se tiene. Tengan mucho cuidado si algún día encuentran, o bueno, tengan cierta sospecha si algún día encuentran un estudio que les dice que es de corte y les presentan, este, pues, no sé, que les puedan estar presentando odds ratio o cosas así, porque en realidad no, o sea, los diseños justamente de, de corte son los que más están, los que tienen mejor predisposición para estimar incidencias, para estimar tasas, ajá, y para estimar también como medidas de asociación las razones de riesgos o las razones de tasas, ¿no? Rate ratios o hazard ratios, que bueno, esto en realidad no voy a abordar mucho porque les digo, posteriormente en las clases siguientes van a hablar más que nada sobre análisis de supervivencia. Entonces, nada más que ustedes sepan y tengan presente que en los estudios de corte, pues sí, siempre se prefiere que se presenten razones de tasas o razones de riesgos. Esto puede hacerse con la estimación directa de la tasa de incidencia o la tasa también puede estimarse a través de Poisson o usando análisis de supervivencia, ¿no? Un ejemplo de esto sería nuevamente este estudio que les presenté, en donde se intenta evaluar el riesgo de mortalidad en individuos que tienen diabetes comparado con aquellos que no tienen diabetes en la Ciudad de México. Y bueno, en este estudio estiman justamente razones de tasas utilizando modelos Cox y bueno, llegan a la conclusión de que
por ejemplo, en individuos que tienen de 35 a 59 años, hay un rate ratio de 5.4 en los que tienen 60 a 74, un rate ratio de 3.1, y en los que tienen más de 75, un rate ratio de 1.9, comparado con individuos que no tienen diabetes, ¿no? Entonces, esto llega a la conclusión de que los individuos que tienen diabetes en México, en la Ciudad de México, pues tienen altas tasas de mortalidad. Ajá. Pero bueno, como pueden ver, al ser un estudio de corte, justamente utiliza como medida de asociación el rate ratio, ¿no? Explotando justamente todas las bondades del diseño que da, empezando por la exposición y todo el seguimiento hacia los desenlaces. Ahora, regresando a la parte metodológica, bueno, los estudios pues tienen validez interna cuando las diferencias reportadas entre individuos expuestos y no expuestos pues pueden atribuirse a la exposición de interés, ¿no? La validez interna puede verse afectada por dos tipos de error, que es el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio depende del azar, pero los errores sistemáticos aparecen cuando hay fallas en la medición o en la selección de los participantes. Ajá. Entonces, los principales sesgos que están involucrados en los estudios de corte son sesgos de selección y sesgos de información. Empezando con el sesgo de selección. El sesgo de selección surge de cualquier error en la selección de los participantes o de que haya una diferencia en las características de aquellos individuos que participan en el estudio y de aquellos que no participan. Ajá. Si, por ejemplo, bueno, los más importantes en los estudios de corte es la no participación y las pérdidas durante el seguimiento. Por ejemplo, si hay participantes que se niegan a unirse, o bueno, individuos que se niegan a participar en una corte, puede ser porque sus características difieren de forma significativa de aquellos que deciden sí participar. Ajá. Y esta diferencia puede llevar a inferencias erróneas sobre las asociaciones que puedan encontrarse en el estudio. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a dar un ejemplo muy importante de este tipo de sesgo. Y también las pérdidas durante el seguimiento en los estudios de corte pueden ser un problema muy serio, porque si, por ejemplo, las personas que tienen la enfermedad se pierden de forma no aleatoria y difieren de aquellas que permanecen en el estudio, las tasas estimadas van a ser, pues van a tener una interpretación muy difícil, ajá, y puede que no sean, pues, certeras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, o sea, para ejemplificar esto de las pérdidas del seguimiento, hagamos de cuenta que se hace un estudio en donde se quiere determinar la tasa de incidencia este, mm, de insuficiencia renal en individuos que tienen hipertensión y aquellos que no tienen hipertensión, ¿no? Ahora, como pues va a ser un estudio de seguimiento, pues el seguimiento se va a extender por varios años, ¿de acuerdo? Ahora, puede que los que no tienen hipertensión, o sea, los que están normotensos, no tengan como ese incentivo para continuar en las visitas de seguimiento. Y puede que los que sí tengan hipertensión tengan mayor incentivo para seguir yendo a las visitas, quizá porque les dan medicamento, porque, este, pues no sé, porque los evalúan para otras comorbilidades, yo no sé. Esta pérdida puede ser una pérdida no aleatoria y al estimar las tasas, puede que las tasas estén completamente sesgadas. Ajá, es decir, que el riesgo que se esté encontrando esté distorsionado, no tanto por las características inherentes de los participantes, sino porque se están perdiendo algunos participantes con características específicas. Ajá. Ahora, un ejemplo muy importante de la no participación, o sí, un ejemplo de sesgo de selección, se da en el UK Biobank, que es una corte gigantesca en Inglaterra. Entonces, en este estudio lo que hicieron es que analizaron justamente si puede existir o no sesgo de selección en el UK Biobank.
Este estudio lo que hace es que analiza la representatividad de bueno, compara la representatividad de los participantes del UK Biobank, que es un estudio de corte de más de 500,000 personas, ¿no? Eh, y lo compara con la población general de Reino Unido. Y bueno, se dan cuenta de que los participantes del UK Biobank, por lo general, son su mayor proporción, o sea, son más mujeres, y que viven generalmente en zonas pues más favorecidas, que aquellos que no participan. Ajá. Y también, por ejemplo, aquí les puse una imagen. Ven que la tasa de mortalidad por 1,000 personas año en el UK Biobank es mucho más baja que la tasa de mortalidad en la población general de Reino Unido. Lo cual pues lleva a la conclusión de que parece que en el UK Biobank escogen participar personas que están un poco más sanas, ¿no? Un poco con una mejor posición socioeconómica, y esto lleva a que los resultados de UK Biobank puedan estar sesgados, es decir, que puedan no generalizarse como tal o por completo hacia la población de Reino Unido, hacia la población general de Reino Unido. Entonces, si se dan cuenta aquí, las características de aquellos que participan y las características de aquellos que no participan influye sobre la participación en el estudio. Ajá, y esto puede tener implicaciones importantes en los resultados, y en las inferencias que se puedan hacer sobre el estudio. Ajá, y imagínense, este es un estudio gigantesco que está muy bien planeado, y que además pues tiene mucho dinero. Entonces, si algún día ustedes planean una corte, tengan mucho, mucho cuidado con esto y tenganlo presente. El otro tipo de sesgos que pueden estar involucrados en los estudios de corte son los sesgos de información. El sesgo de información se da durante la recopilación de los datos, y aquí pues son dos tipos. Sería la mala clasificación no diferencial y la mala clasificación diferencial. El sesgo de mala clasificación en inglés el término es misclassification. Se da cuando la detección de la exposición tiene fallas, es decir, cuando individuos expuestos son clasificados como no expuestos, y cuando individuos no expuestos pueden ser clasificados como expuestos, ¿no? Y esto generalmente puede darse por instrumentos inexactos, también por sesgo de memoria, o por el hecho de que el entrevistador pueda meter también cierto sesgo, ¿no? Que esté preguntando las formas de una manera específica, puede hacer que un individuo sea clasificado de una forma cuando debía ser clasificado de otra. Ahora, dándoles un ejemplo más aterrizado y hablando de la mala clasificación no diferencial, la mala clasificación no diferencial se da cuando la clasificación incorrecta en la exposición es independiente, ajá, del estado de exposición. Aquí les puse un ejemplo, este, que bueno, este es un ejemplo como si fuera un estudio de casos y controles, pero aplica igual en los estudios de corte. Ajá. Entonces, en esta tablita se encuentran los individuos que tienen disfunción renal y aquellos que no tienen, bueno, que tienen una función renal normal, ¿no? Y el chiste es ver si la hipertensión tiene una asociación con la disfunción renal. ¿No? Aquí, según este ejemplo hipotético, eh, se da un odds ratio de 5, lo cual quiere decir que la exposición bueno, que la hipertensión eh, tiene 5, bueno, la hipertensión se asocia a 5 veces más riesgo de tener un caso de disfunción renal, ¿no? Ahora, digamos que este es como el caso, o sea, bien hecho, ¿no? Que aquí no hay sesgo. Eh, si hay una mala clasificación no diferencial, es decir, si por alguna razón se está midiendo mal la presión, sin importar si son casos o son controles, o sea, sin importar que tengan disfunción renal o no, se está midiendo mal la presión. Y digamos que 30% de los hipertensos se clasifican de forma incorrecta. Ajá. Como la clasificación incorrecta se está dando tanto en aquellos que tienen disfunción renal y aquellos que tienen función renal normal,
A esto se refiere una mala clasificación no diferencial. No diferencial porque pues no importa qué grupo, ajá. La mala clasificación se está dando en ambos, o sea, la mala medición se da en ambos. Y el resultado de la mala clasificación no diferencial, bueno, en este ejemplo, esta mala clasificación, sin importar el grupo, genera un odds ratio de 4.1, que si se dan cuenta es más bajo que el odds ratio real, ¿no? Entonces, en la mala clasificación no diferencial, es decir, si hay una mala medición en ambos grupos, la estimación siempre va a tender hacia la unidad. Es decir, la estimación siempre va a ser más baja que el parámetro real, ¿de acuerdo? En la mala clasificación diferencial ocurre, pues, em, la mala medición se da. Aquí sí, la mala clasificación depende de la exposición, es decir, la medición incorrecta se da únicamente en uno de los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, ay, perdón, aquí digamos que la medición incorrecta se da únicamente en los que tienen una función renal normal y en este caso el odds ratio es mucho más alto, ¿sí? Entonces, en la mala clasificación diferencial, donde la mala medición se da únicamente en uno de los dos grupos, que puede ser cualquiera, pero únicamente en uno, la estimación va a sobre o estimar, dependiendo en qué grupo se esté dando el sesgo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta aquí, en el ejemplo real, donde no hay sesgo, la medida de asociación es 5, pero si hay una mala clasificación diferencial, en este caso, el odds ratio es mucho más alto, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante bueno, sobre medición en estudios de corte se podría hablar por muchas clases, pero únicamente para que tengan en cuenta este sesgo, ¿de acuerdo? Que les digo, son de dos tipos, tanto mala clasificación no diferencial, el cual es independiente de la exposición y la estimación siempre va hacia la unidad, es decir, siempre va a ser más baja de la real y la mala clasificación diferencial, que sí depende de la exposición, y aquí va a ser una sobre o infraestimación dependiendo en qué grupo se encuentre esta mala clasificación. Muy bien, entonces, pasando ahora a los diseños híbridos. Estos diseños, hay algunos diseños que combinan elementos tanto de casos y controles y de estudios de corte. Y esto se hace para mejorar la eficiencia del estudio. Pueden dividirse principalmente en dos tipos, que son los casos y controles anidados y los caso corte, ¿no? O case cohort, que se llama. Estos quizás se puedan preguntar, ¿y esto para qué se hace o qué? Pero los diseños híbridos tienen varias ventajas. Entre bueno, la primera sería que la exposición se registra antes de la aparición de la enfermedad, lo cual pues asegura la relación temporal, como les había dicho. Ajá. Pero generalmente se utilizan cuando se tienen que hacer muestras biológicas y no se quiere hacer en toda la corte. Ajá. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con casos y controles anidados y caso corte, pero en los casos y controles anidados, principalmente, únicamente, bueno, se puede hacer la muestra biológica únicamente en aquellos que son casos y en un subgrupo de controles, y esto reduce los costos. Ajá. Y también como los participantes vienen de la misma corte, si ustedes recuerdan en la clase de cuando vimos el diseño de casos y controles, uno de los problemas más importantes en ese diseño es la comparabilidad, ¿no? Entre los controles y los casos. Pero como en em, pues en este sentido, todos los participantes vienen de una misma corte, esto minimiza como el problema del sesgo de selección y asegura la comparabilidad entre casos y controles. Ahora, como aterrizando un poco lo que les estoy diciendo, vamos a hablar de los casos y controles anidados muy brevemente y también les voy a dar un ejemplo. Pero bueno, aquí digamos que se tiene una corte definida, ¿de acuerdo? Y conforme va pasando el tiempo, aquí por ejemplo aparece el primer caso. Ajá. Cuando aparece el primer caso, se selecciona un control, uno o más controles
pero de los individuos que no tienen la enfermedad, es decir, de individuos que están en riesgo, ¿sí? Ahora, aquí igual se continúa el seguimiento y aparece el segundo caso. En el momento en el que aparece el segundo caso, se selecciona el control, el segundo control, igual de los individuos que están en riesgo. Y así, ajá, acá por ejemplo, hasta el año 4 se desarrollan el caso 3 y el 4 y entonces selecciona el control 3 y el 4 nuevamente del mismo grupo de individuos que no tienen la enfermedad, ajá, de individuos que están en riesgo. Por lo tanto, lo que caracteriza al diseño de caos y controles anidados es que los controles se seleccionan de forma, pues digamos, dinámica conforme aparecen los casos. Y cada vez que ocurre un caso, se elige un control de entre aquellos individuos que están en riesgo en ese momento. Ujú. Esto es, pues, ventajoso porque tanto los casos como los controles están emparejados en duración de seguimiento. Y este tipo de diseño es muy útil cuando la exposición es difícil o es muy costosa de medir. Em, y bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo vean, ¿no? Y bueno, los estudios de caso corte, en eh, lo que se hace es que de la corte inicial se seleccionan los controles de forma aleatoria, pero al inicio del estudio. Y esto como que forma una subcorte, así se llama, ¿no? Así le denominan, una subcorte. Pero bueno, a diferencia de los estudios de caos y controles anidados, al momento de que aparece un caso, los controles se seleccionan aleatoriamente de la corte inicial, no de los individuos que están en riesgo. Ajá. Y esto se hace cuando se desea estudiar múltiples enfermedades en la misma corte, ya que permite comparar diferentes grupos de casos con la misma subcorte de controles, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Creo que este estudio ya se los había mostrado previamente, no recuerdo, pero realmente creo que este es uno de los estudios epidemiológicos más bonitos de los últimos años. Este estudio se publicó en Science, ¿no? Y es un estudio de caos y controles anidados. Y bueno, lo que intentaron o lo que demostraron es que hay una asociación entre la presencia de Epstein-Barr, del virus de Epstein-Barr, con el desarrollo de esclerosis múltiple. Entonces, aquí tienen más de 1 millón de participantes, que es una corte de soldados. Entonces, lo que se hace es que se sigue a los soldados y en el momento en el que uno desarrolla esclerosis múltiple, en ese momento se seleccionan diversos controles. Ajá. Entonces, como pueden ver, bueno, y se seleccionan del grupo de individuos que están en riesgo. Entonces, este representa un estudio de caos y controles anidados, como viene en esta figurita. Ajá. Conforme va pasando el tiempo, aquí uno de los soldados desarrolla esclerosis múltiple y en ese momento se seleccionan controles. Ajá. Y así, conforme va pasando. La razón de esto, de hacerlo así, es que para medir los diversos estudios que se hicieron para detectar el virus de Epstein-Barr, hacerlo en toda la corte de más de 1 millón de participantes hubiera salido carísimo, ¿ah? Entonces, en este tipo de estudios, el análisis se hace en el caso y también en un subgrupo de controles, lo cual, les digo, disminuye de una forma muy importante los costos, pero permite seguir obteniendo estimaciones de forma, pues bastante adecuada. ¿Ah? Y también, como es un estudio de corte, como les decía previamente, hay seguridad de que la exposición precede al desenlace. Ajá. Este, mm, y bueno, les recomiendo que lean este estudio, es un estudio muy bonito, pero bueno, es un estudio, es un ejemplo, ajá, de un casos y controles anidados que pues sí tuvo mucho, mucho impacto. Entonces, pues ya finalizando, las principales ventajas de los estudios de corte es que eh, pues permiten estimar riesgos, ¿no? Como se tiene el conocimiento de la secuencia temporal, como se empieza con toda seguridad en la exposición
y se sigue a los individuos hacia el desenlace, em, pues permite estimar riesgos y también permite como evaluar o bueno, determinar si una exposición puede estar potencialmente relacionada, o bueno, puede ser potencialmente una causa, ¿no? De un desenlace. Y bueno, también los estudios de corte permiten el estudio de múltiples desenlaces asociados a una sola exposición. Por ejemplo, pues el ejemplo clásico sería el tabaquismo, ¿no? En donde únicamente la exposición del tabaquismo puede, o sea, en ese mismo estudio pueden evaluarse múltiples desenlaces como riesgo de mortalidad por cáncer pulmonar, por infarto, por EBC, etcétera. Sí, a eso se refiere este punto de estudio de múltiples desenlaces. Y bueno, como desventajas, es que los estudios de corte, pues sí, son muy caros, requieren mucho tiempo, también requieren grandes muestras y es difícil justificar un estudio de corte si la evidencia previa es insuficiente, más que nada, pues por eso, porque requieren mucho dinero, ¿no? Y también no son aptos para enfermedades raras, ya que si tienes una enfermedad rara, vas a necesitar pues aún más participantes, ajá, y esto pues dificulta su viabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería básicamente todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Les digo, son más que nada generalidades metodológicas relacionadas a los estudios de corte. Y hay muchos detallitos más, pero creo que de forma general, esto sería lo más importante. Por mi parte, todo claro. Al contrario, muchas gracias. Creo que quedó bastante claro. Perfecto.